Muchas noticias de última hora. Los hutíes han atacado el portaaviones estadounidense Eisenhower. Por otro lado, tenemos también noticias abundantes de cómo el ministro de Exteriores de Lituania no descarta que Ucrania pueda lanzar ataques en el territorio de Bielorrusia. Por otro lado, tenemos a Orbán diciendo ya abiertamente que la OTAN prepara la guerra con Rusia, que aún se podría prevenir. A estas alturas ya habría que preguntarse si el señor Orbán no debería, de hecho, tratar de sacar a su país de la OTAN. Pero bueno, no es suficiente con esto porque en noticias, insistimos, de ultimísima hora, que están saliendo ahora mismo, Holanda no está en contra de que Ucrania use sus F-16, es decir, los F-16 que la propia Holanda les va a transferir, para atacar territorio ruso con los F-16. Recordemos lo que dijo Rusia acerca del posible uso de los F-16 para portar armas nucleares tácticas. Por si no fuera suficiente, ahora aparecen nuevas informaciones acerca de que Estados Unidos ya autorizaría a Kiev a usar todo tipo de armas, de las armas que le suministran habitualmente y en cantidad. En fin, podríamos estar así, simplemente recitando las noticias de última hora, podríamos estar así toda la tarde. Es decir, estamos indiscutiblemente en una guerra mundial. En una guerra mundial entre el occidente colectivo y Rusia, Rusia con sus aliados, porque China ciertamente les está respaldando, y Europa, una vez más, es el campo de batalla. ¿Esto se está asumiendo? No, lo vamos a ver. Vamos a ir viendo paso a paso todo el repaso geopolítico de hoy y algunas reflexiones necesarias acerca de todo esto. Martianov tiene razón, claro que sí, tiene razón. Él dice que ya ha repetido hasta la náusea, desde 2023, que se estaba igualmente enviando todo tipo de armamento a Ucrania, que estaba siendo utilizado en Rusia, etcétera, etcétera. Sí, claro que sí. Pero lo cierto es que eso no cambia nada. Es decir, igualmente tenemos el planteamiento que acabamos de hacer. Es decir, tenemos una guerra directa con Rusia y tenemos a Europa como campo de batalla. Es decir, básicamente Occidente no asume la realidad, la nueva realidad geopolítica. No la asume en absoluto. Y actúa como que puede, de hecho, darle la vuelta a la situación. Esto nos lleva a que Larry Johnson también hace el mismo tipo de análisis. Es decir, él plantea ahí, por ejemplo, podemos ver aquí mismo cómo la portavoz del propio Pentágono decía que Washington y la Casa Blanca, aunque no habían cambiado su política, etcétera, etcétera, igualmente siguen con la cuestión de los ataques en Rusia, es decir, la provisión de armas para atacar Rusia. Es decir, siempre lo mismo. Entonces, ¿qué significa esto? Dice, ¿cómo puede evaluarse esta situación? Etcétera, etcétera. Y Larry Johnson responde, son incompetentes. ¿Sirve esta explicación? Que sencillamente son incompetentes y ya está. Es decir, están enviando, digamos, a Europa ya completamente a la guerra directa con Rusia y además nuclear, y esto es sencillamente fruto de la incompetencia. Ya está. Bueno, obviamente no puede ser, no puede estar. Necesitamos algo más, alguna respuesta más para esto. Y ahí está la cuestión. Para los que critican la complejidad de nuestros análisis, se quejan de que ay, es que son muy complicados. Bueno, es que la situación es muy complicada y necesitamos hacer un análisis profundo, un análisis serio. ¿Por qué razón? Porque sencillamente no se está haciendo. Por esa razón. Alguien tendrá que hacerlo. Y claro, no va a ser divertido, no va a ser clickbait, no va a ser algo que puedas ver mientras, bueno, no sé, 20 segundos y ya sacar todas las conclusiones. Obviamente no es así como funcionan las cosas. Entonces, la cuestión no es simple y simplificarla artificialmente la falsea.
Es decir, una cosa es la capacidad de síntesis, que aquí nos esforzamos, la verdad, por hacer las máximas síntesis posibles, y otra muy diferente es la simplificación. La simplificación sin más, que lo que hace es falsear la realidad. Por ejemplo, una simplificación sin más es decir que sencillamente los políticos son incompetentes. Nos vamos a la guerra directa nuclear con Rusia. Bueno, es que son incompetentes. Bueno, no sirve como explicación. Esto no es aceptable. No, al menos de manera seria. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que esto nos lleva al problema de la responsabilidad individual. Es que ese es el auténtico problema. Es decir, tratamos de sacudirnos la responsabilidad que todos tenemos de que la situación sea esta. Es como lo que estábamos diciendo acerca de Orbán. Es decir, a estas alturas ya no es suficiente, señor Orbán, que nos diga que, ay, bueno, esto, nos vamos a la guerra con Rusia, guerra nuclear, pero aún podría pararse. Bueno, usted es el presidente de Hungría, es, bueno, el primer ministro, de hecho, de Hungría, la máxima autoridad política de Hungría, por así decir, el que tiene más decisión ejecutiva. Entonces usted, si la situación es realmente tan grave, y ciertamente lo es, entonces usted ya tiene que pasar a otro nivel. Y por eso, en el vídeo de ayer, que por cierto les aconsejamos que lo vean, veíamos la teoría política de Carl Schmitt. Es decir, ya estamos en ese punto. Ya estamos en ese punto en el cual, según la teoría del propio Schmitt, hace falta una autoridad, un soberano, que dé un golpe para romper con las desgracias de ese sistema liberal que lo que hace es, bueno, llevar al desastre. ¿Tienen en consideración estos supuestos incompetentes? ¿Tienen en consideración lo que estamos diciendo? Oh, sí, desde luego que lo tienen. Desde luego que lo tienen. Aquí lo ven. Las tres mujeres que darán forma a Europa. Tres mujeres de derechas, de extrema derecha incluso. En un momento crucial están encapsuladas en el dilema de cómo manejar el populismo. De cómo manejar el populismo. Lo estábamos diciendo ayer mismo. Parece ser que los señores de The Economist están suscritos a Geopolítica Actual. Ayer mismo estábamos viendo a Carl Schmitt y la problemática de la política del periodo de entreguerras, particularmente en Alemania, y hoy, ahí lo tienen. Ay, es que hay que manejar el populismo. Hay que manejar el populismo. Es decir, nos están hablando de ese necesario golpe, solo que lo están haciendo ellos. Es decir, no es que sea de manera espontánea, de manera natural, sino que, bueno, son nuestros amigos. Ya sabemos que The Economist está vinculado a los principales centros decisorios, digamos, de financiación y de lo que es el sistema económico-financiero de este mundo, y ustedes saquen las conclusiones que quieran, y nos están básicamente dando masticado, digamos, que la teorización que, por ejemplo, veíamos en Carl Schmitt. Es decir, nos están dando masticado un nuevo, no se puede decir, un nuevo líder o una lideresa, porque está más de moda, ¿verdad? De hecho, hemos colocado aquí la fotografía para que lo vean. Parece ser que la Meloni es la que tiene la posición central, ¿verdad? Pero también tenemos a Von der Leyen y a Marine Le Pen. Se dice que hay un triple problema, un triple embrollo. La alternativa a este triple embrollo que ya nos dan masticado, podría ser desastrosa, desastrosa, señores. No se les ocurra a ustedes hacer algo, dejen que The Economist lo haga por ustedes. En fin, el artículo vale mucho la pena, aunque solo sea para sacar reflexiones acerca de qué es lo que realmente está pasando y de cómo se está gestionando todo esto, como se gestionó en su día aquel evento, ¿verdad? Hace 4 años, ¿cómo se gestionó? Había un problema, ¿verdad? Y rápidamente se aportó la solución, se consensuó la solución, es decir, nada de responsabilidad individual, se consensuó de manera general para evitar el populismo, Y todo salió estupendamente bien, ¿verdad? Todo salió estupendamente bien.
Vamos a seguir viendo cosas en las que vamos a poder, de hecho, constatar que esto no es una cuestión de incompetencia. En todo caso, llámenle profesionales de la incompetencia, pero simplemente incompetencia sin más va a ser que no. Es decir, tenemos organizaciones definidas, con planes claros, tenemos antecedentes históricos, vean los vídeos anteriores, vean los 7, 8 vídeos anteriores que hemos hecho, porque hemos dado ahí muchísima información acerca de los antecedentes históricos bien claros, bien nítidos, acerca de qué es esto que estamos viviendo ahora. Tenemos todo eso y tenemos profesionales de la incompetencia, ¿vale? De la incompetencia, pues, pero profesionales. Es decir, gente que está ahí para hacer lo que hace, exactamente lo que hace. Y pensemos por un momento en Scholz, ya que viene al caso. Scholz hace 3 días estaba diciendo que no se iba a permitir que Ucrania utilizase armas alemanas o de la OTAN o lo que sea contra Rusia y ayer mismo ya decía lo contrario. Hoy mismo ya dice que es una idea estupenda. En fin, sigamos viendo estas cuestiones. Aquí lo decíamos. Estamos siendo conducidos a la guerra nuclear y eso sí, por consenso. Por consenso, no se equivoquen. Ustedes están de acuerdo en ir a la guerra nuclear. ¿Están ustedes manifestándose ahora mismo en las calles? No. Pues ya está. Ustedes están de acuerdo. Así es como funciona este juego. Y esta gente de estas organizaciones, que, insistimos, tiene antecedentes históricos definidos, puede ir trazándose una línea con todos los puntos. ¿Que esto que estamos diciendo es demasiado complicado? ¡Ay, disculpen! Perdonen ustedes, pero es la realidad. Alguien tendrá que decirla. Alguien tendrá que decir la realidad. Entonces, todos estos puntos que se van trazando con paciencia y que van haciendo una línea bien definida, acaban en el punto final, acaban en un consenso para una guerra nuclear. ¿Todo basado en qué? Vamos a verlo ahora y por eso ponemos esto en pantalla. El señor Clayton Morris hizo un resumen de lo que es básicamente la tesis más plausible, horrible, pero por desgracia la más plausible, en torno a qué es lo que está pasando estos últimos días. Entonces Morris hace referencia a Eva Bartlett, la importante y muy seria periodista que dice lo mismo que dijimos aquí hace unos días. Algo se está cociendo. Es decir, todos estos movimientos tan extraños, toda esta coincidencia de eventos concentrados en el tiempo, significan que algo gordo, algo muy gordo se está cocinando. Algo se está cociendo. Entonces, acto seguido, Clayton Morris rememora la entrevista que él mismo hizo a Carlson hace unos 9 meses. 9 meses. En esta entrevista, Carlson decía que la guerra en Estados Unidos, la guerra contra Rusia, una guerra que sería en Europa, no en Estados Unidos, esa guerra permitiría el control total dentro de Estados Unidos, porque entonces volveríamos a aquello que ocurrió hace 4 años. Volveríamos a un estado de excepción, emergencia, pónganles ustedes la etiqueta que quieran. Y ayer lo veíamos hablando de Carl Schmitt. Schmitt hablaba en concreto del estado de excepción. El ejemplo, de hecho, que ocurrió en Alemania en los años 30 fue exactamente ese. En un momento dado, la legislación de la Alemania de esa época contemplaba la posibilidad de establecer un estado de excepción en una eventualidad de desastre o lo que fuese, y usando precisamente esa cláusula fue como el famoso líder alemán de los años 30 y 40 accede al poder de manera dictatorial. Entonces Carlson no puede ir tan desencaminado después de todo, por mucho que queramos criticarle su posición tradicionalista o lo que sea. Entonces tenemos que Morris añade que Ucrania morirá a no ser que permitamos ataques en Rusia. Esta es la música dominante en los medios actualmente. Y Morris lo apunta muy bien, es cierto. ¿Por qué nos están diciendo esto? Antes no nos decían esto, nos decían que no pasaba nada, que los rusos luchaban con palas.
No había nada que temer, era solo cuestión de tiempo que se cayera. Ahora, en cambio, nos dicen, ay, los que luchan con palas son los ucranianos. Necesitamos ayudarles. Y necesitamos ayudarles a que ataquen el territorio ruso. ¿Por qué nos están diciendo que el armamento OTAN es una porquería y las defensas aéreas están bajo mínimos? Se pregunta Morris. Efectivamente, ¿por qué nos lo están diciendo? Quizá porque algo se cuece después de todo, ¿verdad? Atacar Rusia. Así de simple, atacar Rusia. Parece una locura, claro, parece una locura. Pero fíjense la noticia de última hora. Holanda da su permiso para que, una vez entregados los F-16, si es que aún no lo han hecho, estos F-16 sirvan para atacar territorio ruso. Recordemos que fueron los propios rusos los que dijeron, y esto es verdad, es una verdad perfectamente conocida, efectivamente los F-16 pueden llevar armas nucleares tácticas, y los rusos dijeron que ellos entenderían que una vez que Ucrania tuviese F-16, la posibilidad de que llevasen armas nucleares tácticas era una eventualidad perfectamente a tener en cuenta por parte del ejército ruso. Ataque sobre Rusia, ¿parece una locura? Bueno, si tenemos en cuenta las circunstancias, si tenemos en cuenta todos los antecedentes históricos que hemos dicho, si tenemos en cuenta la situación política actual, la cual es reminiscente de la que ocurrió en la última guerra mundial. Si tenemos en cuenta todo eso, si tenemos en cuenta que supuestamente se está hablando cada vez más, Morris también lo menciona, de que Rusia ya de hecho atacó con un misil Kinzhal una base ucraniana en la que eventualmente se supone habrían muerto unos 300 soldados extranjeros, entre ellos supuestamente instructores, supuestamente incluso instructores para el manejo de los F-16. Entonces ya tendríamos que Rusia en realidad ya se está adelantando a esto, pero que, y teniendo en cuenta las noticias de ultimísima hora, Occidente no recula en absoluto, sino todo lo contrario. Cada nuevo ataque ruso en este sentido implica doblar la apuesta por el lado occidental. Es decir, ¿tienen un plan B? No, no lo tienen. El único plan que tienen es derrotar a Rusia. No hay ningún otro plan. Esta es la cuestión. Entonces, ¿atacar a Rusia es un disparate? Sí, claro que es un disparate. Pero lo van a hacer, desde luego, lo van a hacer. Entonces, cabe pensar acerca de una operación de falsa bandera de corte nuclear. Es una posibilidad, no es ninguna locura. No es la primera vez que vemos un ataque de falsa bandera. ¿Por qué nos hablan tanto y llevan ya tanto tiempo hablándonos de la cuestión nuclear? ¿Por qué estos movimientos? ¿Y por qué lo que supuestamente es falso, que fue el ataque a los radares de alerta temprana en Armavir? Si esto es verdad, si es verdad que es falso. Por ejemplo, Martianov sostiene que esto no puede ser verdad porque si no habría más imágenes. Si esto es verdad, lo que podría ser, es decir, cabe preguntarse si no es verdad por qué se lo inventan, ¿no? Y nosotros llegamos a la conclusión de que quizás se lo inventen porque quizá lo que quieren hacer sea un ataque de falsa bandera. Es decir, no atacar realmente Rusia, sino solo pretender haber atacado Rusia y que cada cual imagine lo que quiera. Llegar a un acuerdo bajo, digamos, entre bambalinas con Rusia, hacer el evento, llegar a un arreglo y implementar ese esa nueva cosa, ese nuevo estado de excepción, alarma, emergencia o como sea que le quieran llamar, tal y como se hizo hace 4 años. Y ya a partir de ahí habría que ver qué es lo que pasa. ¿Qué se conseguiría con eso? Se conseguiría solucionar el problema de las elecciones. Elecciones en Europa, elecciones en el Reino Unido, curioso, curioso porque esto ha sido decidido hace poco. Y ya para noviembre, elecciones en Estados Unidos. Todo esto podría ser catalizado para servir a ciertos objetivos que ya prepararían, digamos, el escenario para lo que sería, no sabemos exactamente el qué,
Pero lo que está claro es que no hay ningún plan B. Es decir, Rusia debe caer sí o sí. Quizá lo que tienen planeado es simplemente utilizar como escudo a Europa para que aguante lo que tenga que aguantar, lo mismo que Ucrania lleva aguantando ya 2 años. Quizá Europa tenga que aguantar X años más para implementar lo que sea que tenga en mente esta gente para poder efectivamente doblegar a Rusia y doblegar a China. Esto es lo más razonable, es horrible, pero es así. ¿Y quién tendría la culpa? Bueno, estas señoras tendrían la culpa. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién llevó la culpa? ¿Qué pasa? ¿Que todo fue cosa del señor del bigotito? No, el señor del bigotito se llevó toda la culpa. ¿Qué es esto que tenemos en pantalla? Pronto lo sabremos. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Por lo demás, ya saben, apóyennos, háganse miembros de Geopolítica Actual, ayúdennos en este esfuerzo, porque ciertamente no estamos eh, viendo ningún tipo de análisis realmente serio que tenga en consideración todos los elementos. E insistimos, no se está teniendo en cuenta la cuestión de la responsabilidad individual. Todos nosotros tenemos una responsabilidad en este asunto. Insistimos, no hay gente en la calle. Hace 20 años había mucha gente en la calle, hubo un no a la guerra. Ahora que la situación es 100 veces peor, por decir lo mínimo, 100 veces peor, no hay nadie en la calle. No está habiendo una responsabilidad individual a la hora de plantear una respuesta seria, civilizatoria de verdad en torno a esto. Pensemos que en los últimos años ha habido planteamientos que pueden gustarnos más o menos, pero ha habido planteamientos de tipo político, de tipo social, económico incluso, y desde luego cultural. Ahora mismo no hay nada. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó hace 4 años? ¿Por qué está ocurriendo esto ahora? Son preguntas que no se están haciendo. ¿Por qué nadie establece la relación entre lo de hace 4 años y lo de ahora? Nosotros ya lo dijimos en varios vídeos, pueden revisarlo si quieren. Llevamos más de año y medio diciendo estas cosas una y otra vez. Ya dijimos que si primero se implementó la peste, después habría de implementarse la guerra. Y vaya que sí acertamos. Ya saben lo que viene después. El hambre y la muerte. Lo dejamos ahí, hagan like, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual y nos vemos en la próxima. Gracias por adelantado y muy cordiales saludos.